Buenas tardes. Hoy vamos a abordar el tema pago. Y ya para el lunes que viene tal vez programe una especie de constatación de rendimiento que después les voy a avisar en el grupo o bien vía mail de cómo lo vamos a qué metodología vamos a aplicar. Bien, el pago lo vamos a tratar independientemente de los medios de extinción, básicamente porque constituye un medio de extinción, pero a la vez es un modo de cumplimiento. En consecuencia, ustedes van a ver como desmembrado el tema pago y juntamente con todos los medios de extinción no lo vamos a tratar, sino que lo tratamos autónomamente porque es el medio de extinción de las obligaciones por excelencia. Y a la vez, esta es una especie de curiosidad, ni el Código de Vélez ni el Código Civil y Comercial lo definen como medios de extinción, sino como modo de cumplimiento. En ese sentido, el artículo 865 del Código Civil y Comercial define al pago como el cumplimiento de la prestación que constituye el objeto de la obligación. Ahora bien, ¿qué ideas surgieron en torno a la naturaleza jurídica del pago? Por lo pronto, el Código Civil y Comercial se define claramente por la concepción de acto jurídico, ¿bien? 866, las reglas de los actos jurídicos, expresamente lo dice, se aplican al pago, con sujeción a las disposiciones de este capítulo, dice. Justamente, la naturaleza jurídica dio discusiones, o mejor dicho, abrió una discusión doctrinaria, y en ese sentido tenemos la tesis mayoritaria, que es la tesis del acto jurídico, postulada por Llambías, Colmo, Busso, y es la que finalmente se define, o la teoría finalmente la que aplica el Código Civil y Comercial. Después tenemos la teoría del hecho jurídico. Sostienen, entre ellos Salas, un jurista argentino notable, que el hecho jurídico, ¿por qué? Porque no necesariamente el pago tiene que ser o tiene que integrarse con el ingrediente de la voluntad jurídica. En consecuencia, como el acto jurídico es todo acto voluntario lícito que produce consecuencias jurídicas, él sostiene, esta tesis mejor dicho, que es un hecho jurídico porque justamente carecería de la voluntariedad. Tercera teoría, acto debido. Esta teoría la postula la doctrina italiana y consiste en considerar al pago como un hecho humano prescripto por la ley. Y una postura intermedia, que sería la cuarta, que sostiene que tiene una naturaleza jurídica mixta. En verdad, en las obligaciones de dar, sí consiste en un acto jurídico, pero en las obligaciones de hacer o no hacer consiste en un hecho jurídico, donde muchas veces la voluntad, según esta teoría, no integra el acto propio del pago. Esta teoría de acto ecléctico, posición intermedia, la postula Compagnucci de Cayo, entre otros que le agrega la posición del acto debido. El Código Civil, repito, adscribe o aplica la tesis del acto jurídico. ¿Cuáles son los requisitos o recaudos para que un pago sea válido? Primero, capacidad del solvens y del accipiens, es decir, del pagador y del receptor del pago. Esto lo postula el artículo 875, que sostiene así, o mejor dicho, prescribe lo siguiente. Artículo 835 del Código Civil y Comercial, validez. El pago debe ser realizado por persona con capacidad para disponer. En consecuencia, pagador y receptor del pago deben ser capaces para disponer. Segundo recaudo o requisito, crédito libre o expedito. Esto significa que el crédito sobre el cual recae el pago debe no estar ni prendado, ni hipotecado, ni grabado por embargo, porque en caso que suceda, es decir, este pago hecho en estas condiciones, será inoponible. Ya veremos cuando tenemos la acción revocatoria o la acción de inoponibilidad, llamada modernamente. Inoponible significa que yo no puedo invocar este pago hecho en una situación de estas características, con un crédito prendado, hipotecado o embargado. ¿Por qué? Porque puedo estar eludiendo la persecución de otros acreedores y por tanto estoy eludiendo a esos acreedores de buena fe que están también en situación
de satisfacer su propio interés y yo estoy ejerciendo un acto de características fraudulentas. Otro recaudo, solvencia del deudor. No puede el deudor insolvente pagar en perjuicio de otros acreedores. Esto se integra al anterior concepto, crédito libre y expedito. Es decir, yo no puedo pagar en fraude, es decir, como eludiendo la persecución de otros acreedores porque estoy perjudicando el patrimonio de ellos. Otro recaudo, titularidad de la cosa que se da en pago, sobre todo cuando la obligación es una obligación de dar cosa cierta para constituir derechos reales, en cuyo caso es imprescindible que sea titular del derecho real que voy a configurar con la contraparte, con la otra parte, que hemos dicho, no es contraparte sino otra parte. El deudor claramente debe ser propietario. Yo no puedo transmitir un derecho que no tengo, ni menor ni mayor. Ese es otro requisito, principio general del derecho civil. ¿Cuáles son los requisitos en cuanto al objeto del pago? Ahí nos vamos al artículo 868, que dice así. Y son 4. Identidad, integridad, puntualidad y localización. Vamos con identidad. Justamente el artículo 867 es el que evalúa, establece todos estos requisitos. Objeto del pago, dice el objeto del pago debe reunir los requisitos de identidad, integridad, puntualidad y localización. Identidad. El acreedor no está obligado a recibir y el deudor no tiene derecho a cumplir una prestación distinta a la debida, cualquiera sea su valor. La identidad tiene que ver con la cualidad de la cosa que está comprometida en la obligación de parte del deudor hacia el acreedor. En este sentido, hay algunas excepciones al principio de integridad que lo vamos a ver en clases de obligaciones, pero por ejemplo, 2 claras excepciones al principio de identidad suceden en las obligaciones facultativas y en las obligaciones alternativas. Básicamente, ¿qué son estas obligaciones? Donde yo estoy comprometiendo una obligación de dar cosas inciertas no fungibles, es decir, cantidades de cosas, en las cuales no está determinada desde el punto de vista de cuál es la cosa que finalmente entregue. Cuando doy cantidades de cosas que pueden ser del mismo género o de distintos géneros, elijo o decido cumplir con la que elige el deudor. Por supuesto, en las condiciones que veremos después, cuando abordemos clases de obligaciones. Pero una excepción a este principio es esto. Al momento de nacer la obligación no está identificada la cosa. En consecuencia, el principio de identidad estaría exceptuado en los casos de obligaciones alternativas y obligaciones facultativas, donde estoy obligado a entregar de una serie de cosas, de una serie de conjunto plural de cosas, cosas en sentido de la prestación en sí misma, ¿no? De lo que tengo que entregar al acreedor, de una serie o un conjunto plural de cosas, una determinada que se elegirá o se definirá al momento del cumplimiento. Es decir, que al momento de nacer la obligación no está determinada. Otro principio es integridad, artículo 869. El acreedor no está obligado a recibir pagos parciales, salvo disposición legal o convencional en contrario. Si la obligación es en parte líquida y en parte ilíquida, el deudor puede pagar la parte líquida. Bien, acá está claramente lo que es la integridad y una excepción que la ley establece expresamente. ¿Qué es la integridad? ¿Qué es la integridad? Justamente es entregar, aquel principio del Código de Habeas de que el acreedor no está obligado a recibir pagos parciales. Ahora bien, ¿hay excepciones a este principio? Lógicamente. La primera excepción o salvedad fundamental es elemental. Es decir, ¿puede pactarse con el acreedor la realización de pagos parciales? Sí, respuesta afirmativa. Entonces, ¿cuándo el pago parcial se pacta? Cuando la ley lo dispone, deudas en parte líquida y en parte ilíquida. ¿Qué significa en parte líquida y en parte ilíquida? Son las deudas que tienen... La parte líquida es la fácilmente calculable y la parte líquida requiere de una operación aritmética más compleja, de modo tal que puede postergarse su definición o su cumplimiento. En consecuencia, el deudor está obligado solo a integrar, a cumplir la parte líquida de esa obligación. Se ha sostenido, por ejemplo, en la jurisprudencia que el cómputo de intereses en una sentencia, si se condena, imaginemos, a abonar la suma de 1.000.000 de pesos con intereses desde tal fecha a tal fecha, a la tasa de tantos puntos por año,
esa determinación no es ilíquida, porque no requiere de una operación aritmética compleja, sino que es simple, es decir, con un mero o simple o elemental cálculo se puede completar ese cálculo, es decir, el capital más los intereses calculados. Entonces, jurisprudencia dice, intereses no es una excepción al principio de integridad. ¿Bien? Cuando hay prestaciones periódicas, por ejemplo, el pago de un alquiler, el contrato de alquiler se contrata el total. En ejemplo, bueno, 2 o 3 años, si se modifica la ley, será 2 o 3, no importa el ejemplo, ¿no? Inmuebles urbanos, locación de inmuebles urbanos. Bueno, 2 años se contrata por el total del contrato, pero la integración se hace por prestaciones periódicas, no continuas. Periódicas significa del 1 al 10 de cada mes durante los 24 meses. En consecuencia, el acreedor está obligado a recibir los pagos periódicos, pero no está facultado a exigir la totalidad del contrato, es decir, cobrar en términos más claros, más precisos, cobrar todo el contrato de única vez. Bien, puntualidad. La puntualidad es el pago que debe hacerse y cuándo debe hacerse, es decir, hace especial referencia a la puntualidad en cuanto a la temporalidad. Las obligaciones cuentan a su vez con un tiempo propio para el pago, siendo que la puntualidad justamente hace, dice Alterini, a la exactitud del cumplimiento. Así, el pago debe hacerse conforme al artículo 871 del siguiente modo. Tiempo del pago. Artículo 871 del Código Civil y Comercial. Si la obligación es de exigibilidad inmediata, el pago debe hacerse al momento de su nacimiento. Si la obligación es de exigibilidad inmediata, el pago se hace al momento de su nacimiento. Ejemplo claro de esto es el tráfico de ventanilla. Vamos, compramos en un supermercado un determinado producto, el pago debe hacerse instantáneo. Hay obligación bilateral, conmutativa, donde cada uno está obligado a cumplir con cierto, por eso es bilateral, porque cada uno está obligado, el acreedor, a recibir el pago y también a entregar la mercadería en su caso, y nosotros somos acreedores de mercadería, pero deudores del pago. Entonces, si la obligación es de exigibilidad inmediata, tráfico de ventanilla, por dar un ejemplo, el tiempo del pago es el momento del nacimiento. Si hay un plazo determinado, cierto e incierto, el día de su vencimiento. La calificación de cierto y incierto la vamos a postergar para cuando tratemos la temática de mora, pero básicamente el plazo cierto es aquel que se fija y se sabe con certeza, valga la aclaración un tanto redundante, de que te pagaré 100 pesos el 10 de junio. En consecuencia, ahí está, es plazo cierto y expreso. El plazo incierto es, imaginemos, te pagaré 100 pesos cuando se muera tal persona. Eso sería un plazo incierto. ¿Y qué características o qué diferencias, observamos entre el plazo cierto e incierto? Que fatalmente ambos suceden, pero uno está determinado y el otro, el incierto, se sabe que sucederá fatalmente, pero no cuándo. De modo tal que, los pormenores de esto, los efectos, los veremos más bien en la temática de la mora, que es lo que tiene que hacer el acreedor en estos casos, donde sabe, tiene un plazo cierto por un lado, y en otro caso tendrá que satisfacer su interés ante la ocurrencia de un plazo incierto. Repito, inciso B, si hay un plazo determinado, cierto o incierto, el día de su vencimiento. Si el plazo es tácito, es aquel que en la doctrina se calificaba como aquel que normalmente ambas partes pueden presuponer, prefijar, sin que haya un establecimiento formal. Es decir, te entrego la mercadería cuando llegue del viaje que me va a demandar en transporte terrestre de llevar fruta desde Mendoza a Buenos Aires. Entonces habrá 72 horas, 96 horas. Bueno, el plazo es tácito y tiene que ver con esto, que el Código Civil y Comercial lo estatuye. En este caso no así el Código de Vélez. Y dice así: si el plazo es tácito, en el tiempo en que, según la naturaleza y circunstancias de la obligación, debe cumplirse. Y acá aparece en escena un tema fundamental que está en los principios generales del derecho civil, que es la buena fe. La buena fe debe inspirar en estos casos donde hay cierta laxitud o flexibilidad en las conductas,
porque si el plazo es tácito, dice en el tiempo en que según la naturaleza y circunstancias de la obligación debe cumplirse. Aquí hay un juego de interpretación que ambas partes deberán poner en juego. Pero poniendo en juego, ¿qué? Por supuesto, la interpretación se puede poner en juego y puede ser diversa. No hay por qué interpretar de modo homogéneo. Lo que sí debe saberse es que la buena fe tiene que alumbrar o iluminar la conducta humana en todos los actos jurídicos. Si el plazo es indeterminado, aquí no hay plazo claramente, en el que fije el tiempo que fije el juez a solicitud de cualquiera de las partes mediante el procedimiento más breve que prevea la ley local. Repito, si el plazo es indeterminado, el tiempo en que el juez a solicitud de cualquiera de las partes mediante el procedimiento más breve que prevea la ley local. La ley local es ¿qué? ¿Cuáles son las leyes locales que regulan el ejercicio de las acciones judiciales? Los códigos de procedimiento. Cada provincia tiene un código procesal civil y comercial donde se establecen las reglas de actuación ante la justicia en un determinado conflicto y en todos los fueros. Todos los fueros que completan o que componen el fuero civil. En nuestro caso, el fuero en la provincia de Buenos Aires está integrado por el fuero civil, comercial y de familia. Puntualidad. Otro principio es la localización o el lugar donde se debe realizar el pago. Principio de localización. Lugar de pago designado. Artículo 873 del Código Civil. El lugar de pago puede ser establecido por acuerdo de las partes, de manera expresa o tácita. Es decir, que prima la idea de convención, es decir, de pacto o acuerdo. Las partes pueden fijar el lugar de pago. En el caso que el pago no esté designado, el lugar de pago no esté designado, si nada se ha indicado, dice el artículo 874, el lugar de pago es el domicilio del deudor al tiempo del nacimiento de la obligación. Si el deudor se muda, el acreedor tiene derecho a exigir el pago en el domicilio actual o en el anterior. Ahí tiene la doble opción. Igual opción, a continuación subraya este artículo, corresponde al deudor cuando el lugar de pago sea el domicilio del acreedor. Es decir, si se fijó el domicilio del acreedor y el acreedor muda de domicilio, el deudor tiene la opción de cumplir en ambos, es decir, en el anterior, en el que dejó y en el nuevo. Esta regla, sin embargo, no se aplica, dice el artículo, a las obligaciones de dar cosas ciertas. En este caso, el lugar de pago es donde la cosa se encuentra habitualmente. Obligaciones bilaterales de cumplimiento simultáneo. En este supuesto, el lugar de pago es donde debe cumplirse la prestación principal. Y esas son las excepciones, digamos, a esta regla, que es el lugar de pago, primero por acuerdo de partes. En su caso, domicilio del deudor. Este domicilio será, si es modificado, el acreedor tendrá validez para percibir su interés, su prestación, tanto en el domicilio original como en el nuevo que se ha modificado. Otro principio, estamos con los 4 principios. Otro principio, no, otra temática fundamental en el pago es la legitimación activa para el pago. ¿Qué es legitimación activa en el pago? Es quién tiene derecho a pagar. En consecuencia, ¿quién es el arquetipo del legitimado al pago? El deudor. El deudor es el interesado principal. Y así lo dice el artículo 880. El pago realizado por el deudor que satisface el interés del acreedor extingue el crédito y lo libera. Este artículo se puede complementar con el 865, que es la definición del pago como modo de cumplimiento, efectos del pago por el deudor. El pago realizado por el deudor que satisface el interés del acreedor, ven que se da como un medio de extinción casi ejemplificador, porque el pago es el medio de extinción más saludable, más deseable en las obligaciones. Entonces, el pago realizado por el deudor que satisface el interés del acreedor extingue el crédito y lo libera. Deudor. Si son varios, es decir, son deudores sujeto plural, por la clase de obligación que sea, que ya, repito, cuando abordemos clases de obligaciones lo van a ver con más profundidad. Pero si es una obligación donde hay varios deudores y todos deben su parte, bien, cada uno extingue y libera cumpliendo con su parte. Si es solidaria, al que se le exige el cumplimiento, para reflotar un poco la solidaridad,
cualquiera de los deudores puede ser exigido en el cumplimiento de la obligación por cualquiera de los acreedores, si es que también de la parte acreedora hay solidaridad, cualquiera puede exigir al deudor el todo. El todo implica que a cualquiera que se le exija debe cumplir con el todo. Y él tendrá después las acciones internas de reingreso, ¿no? De lo que se dice de repetición o regreso. En consecuencia, si es simplemente mancomunada, cada uno debe su parte y extingue y libera por su parte. Si es solidaria, no. ¿Por qué? Porque acá el bloque, todos los integrantes de ese bloque deben el todo. En consecuencia, es como una obligación indivisible. Tiene que ser de cumplimiento único, porque no puede fraccionarse. ¿Bien? Entonces, si son varios, en la categoría respectiva de la obligación. Otro legitimado para el pago es el representante del deudor, tanto legal como convencional. Si es legal, tenemos para dar ejemplos como el padre, tutor, curador. Si es convencional, claramente estamos hablando o nos refiriéndonos al contrato de mandato, al mandatario que cumple por asignado por el deber por otro. En consecuencia, está facultado, está legitimado para ejercer el cumplimiento, para ejercer el derecho del pago. Exactamente que sí. Los sucesores, que son los herederos del causante, tanto los sucesores a título singular o a título universal, y por disposición entre vivos o de última o mortis causa, como explicó en la clase anterior Fernando, transmisión de obligaciones, bien, el sucesor particular o universal, mortis causa o inter vivos está facultado. ¿Por qué? Porque continúa la persona de quien estaba legitimado principalmente. Entonces, al ser cesionario, ¿correcto? El cesionario está facultado para cumplir con las obligaciones que tenía el cedente. Y los terceros, y aquí hay que hacer una pequeña aclaración, los terceros son aquellos que no están involucrados en la obligación principal. Pero podemos desmembrar a los terceros en dos clases: los interesados y los no interesados. Los interesados son aquellos a quienes el cumplimiento los afecta. Y el no cumplimiento mucho más, por supuesto. ¿Por qué? Porque tienen un interés en que el deudor pague al tener intereses colaterales. Un fiador, un garante, puede tener influencias este tercero que no está en la relación de obligación principal, pero sí puede tener un menoscabo él si el deudor no paga. ¿Bien? Y el no interesado no. Es el tercero que no tiene no está influenciado por la obligación principal de que se trata. ¿Qué sucede en estos casos? El tercero puede pagar, sí. El tercero interesado puede pagar aún contra la voluntad del acreedor. ¿Por qué? Porque tiene legitimación el tercero interesado. Es decir, tiene la misma legitimación que el deudor principal. Porque a él, justamente el derecho le asiste la legitimación en el sentido de que si no cumple, podría tener eventualmente un menoscabo. En consecuencia, el tercero no interesado no. ¿Por qué? Porque es imposible que si el acreedor se niega a recibir el pago de un tercero cualquiera, que no tiene ninguna influencia en la obligación principal, o mejor dicho, no tiene ninguna incidencia la obligación principal en él, puede decirle que no acepta el pago, en cuyo caso, lógicamente, el pago no podrá ser realizado y tampoco lo podrá hacer por vía judicial. Esta es una diferencia notable. El tercero interesado sí lo puede y el tercero no interesado no. Pero ¿qué características pueden suceder? Que el tercero interesado lo haga con el consentimiento del deudor. En consecuencia, si el tercero cumple con el consentimiento del deudor, ¿qué reglas se aplican? Y bueno, se traslada a un pensamiento elemental. Si lo hizo con el consentimiento, se supone que las reglas más afines a esta versión de la conducta sería el mandato. En consecuencia, será el mandatario del deudor. En consecuencia, se aplican las reglas del mandato, que tendrá derecho al reintegro total de lo que pagó, más los gastos en los que le ocasionó el pago, más una pequeña remuneración. También se pueden aplicar las reglas de la subrogación, que en verdad este tercero que pagó con el consentimiento del deudor lo está subrogando, lo está sustituyendo, en cuyo caso tiene el derecho al reintegro, por supuesto del total, y también a los gastos de los cuales se hayan derivado este pago. Si pagó en ignorancia del deudor, es decir, el deudor no se enteró y así todo el tercero pagó, se aplica la regla de la gestión de negocios,
que es realizar un negocio en beneficio de otro sin que éste lo faculte ni lo consienta, en cuyo caso se aplicará las reglas del ¿tiene el derecho al recupero el tercero que pagó? Lógicamente que sí. Pero se aplican otras reglas, se aplican las reglas del enriquecimiento sin causa. Es decir, ese deudor principal cuya deuda la afrontó un tercero en su ignorancia, no es dable, no es justo, que quede impune, entre comillas, utilizando términos del derecho penal. No, impune en el sentido de que el deudor no le reintegra absolutamente nada, no. Le debe reintegrar en función de las reglas de enriquecimiento sin causa, que es una de las fuentes de obligación. ¿Bien? Y por último, si paga contra la voluntad del deudor, bueno, acá también se aplicarán las reglas del enriquecimiento sin causa, pero solo tendrá derecho al recupero, este tercero que pagó contra la voluntad del deudor, y aún así lo hizo, a la porción solo la porción que le fue útil al deudor en el pago. ¿Correcto? En consecuencia, esa utilidad tendrá que ver con las circunstancias y la naturaleza de la obligación en sí misma. Entonces ahí tenemos descritos los tres niveles de terceros, interesados, no interesados, y las consecuencias en cada situación de pago, con el consentimiento, en ignorancia del deudor y contra la voluntad del deudor. ¿Qué es la legitimación pasiva para el pago? La legitimación pasiva para el pago es quién va a ser el receptor del pago. Y por supuesto, ¿quién será el receptor por antonomasia del pago? El acreedor. El acreedor sucesionario, como vimos, sucesor singular o a título mortis causa o inter vivo, es el que sucede al acreedor, cesionario en este caso, o subrogante. ¿Está legitimado para recibir el pago? Sí, plenamente. En segundo lugar, el tribunal que dispuso el embargo de un crédito. Si un tribunal dispone el embargo de un crédito, un determinado proceso civil, ¿dónde se integra? ¿Dónde se deposita el embargo? A la orden del juez y como perteneciente al expediente. ¿Bien? En ese caso, ¿quién es el receptor del pago? El juzgado. Después liberará los fondos al acreedor, al ejecutante. Imaginemos que se está ejecutando un título de crédito, un cheque. Bueno, se embarga, se cumple con el embargo, en dinero o en especie, no importa. ¿El embargo dónde se deposita? ¿Va directamente al acreedor? No. El embargo es una acción precautoria, una medida cautelar, y el embargo de dinero, imaginemos, se deposita en el expediente. Y cuando se termine el proceso y haya cosa juzgada, el acreedor ejecutante, el actor en el proceso, va a recibir los fondos, va a liberar. ¿Quién los va a liberar? El receptor del pago. ¿Quién fue el receptor del pago? El juzgado interviniente. Tercer caso de legitimado para recibir el pago, el tercero indicado por el acreedor, que sería un mandatario para recibir el pago. Otro legitimado pasivo sería el poseedor de un título de crédito al portador. Imaginamos un cheque al portador o endosado en blanco. ¿Quién es el titular del crédito? ¿Quién tiene derecho al cobro? Aquel que lo tiene. El tenedor o poseedor, bueno, que es lo mismo, en estos términos del título ejecutivo, del título de crédito, no tiene diferencias, las diferencias que después se pueden abordar en derechos reales. No, es aquel que tiene el título al portador o bien endosado en blanco, va y lo cobra contra el banco girado. ¿Correcto? Y quinto, el acreedor aparente. Y el acreedor aparente es a quien el deudor ve o visualiza como verdadero acreedor. ¿Correcto? En términos de razonabilidad, lógicamente. Tiene que haber un error razonable, aceptable en esa apariencia. Y en consecuencia, esa situación de acreedor aparente, para dar un ejemplo, el pago se considera válido si de las circunstancias resulta verosímil el derecho invocado, aunque después aquel acreedor sea vencido en juicio sobre el derecho que invoca. Repito, artículo 883, inciso E. El acreedor aparente es aquella persona que a los ojos de los demás goza pacíficamente de la condición de acreedor y se comporta como tal, con independencia de que lo sea o no lo sea. El heredero aparente, el cesionario de un crédito alunado, el legatario de un crédito que después es revocado, revisten esa calidad. Entonces, aquel que actúa de buena fe va a tener derecho a que se le reconozca esta situación.
¿Correcto? Ahora bien, efectos del pago. ¿Qué efectos produce el pago? En primer lugar, la extinción del crédito y la liberación del deudor, artículos 731 y 880 del Código Civil y Comercial. La extinción del crédito y la liberación del deudor tienen fuente constitucional, porque el que pagó y el que fue receptor del pago tiene un derecho subjetivo irrevocable por aplicación del artículo 17 de la Constitución Federal, la garantía de la inviolabilidad de la propiedad privada. Bien. Segundo efecto, reconocimiento de la obligación, artículo 733. Al reconocer la obligación, el pago, ambas situaciones, interrumpen el plazo de prescripción. ¿Quién goza del plazo de prescripción? El acreedor. El acreedor goza de un tiempo para demandar al deudor en su caso. Pues bien, el pago interrumpe, es decir, neutraliza el tiempo anterior sucedido al pago. Lo neutraliza y por tanto se reaviva un nuevo plazo. Reconocimiento de la obligación, digo bien, interrupción del plazo de prescripción. Tercer efecto, confirma la obligación viciada. Si una persona paga, cumple, confirma la obligación viciada desde su origen. Esto es muy importante. En consecuencia, el pago es válido, constituye un acto de confirmación de la obligación que permite purgar vicios existentes desde su origen, siempre que estos motivaran nulidades de carácter relativo. Artículos, le encomiendo la lectura, 387 y 388 del Código Civil y Comercial. De este modo, haber contraído una obligación una persona menor de edad, no habilitada al efecto y sin representación suficiente, que luego pague lo debido, siendo ya mayor de edad, el vicio inicial del acto queda superado por el efecto confirmatorio de su pago. Bien, prueba del pago. La prueba del pago recae sobre la comprobación o la evidencia. Dado que el pago debe ser probado, resulta de interés determinar quién tiene el onus probandi, es decir, sobre quién recae la carga de la prueba. En las obligaciones de dar y de hacer, el acreedor es quien debe probar. En las obligaciones de dar y de hacer, recae sobre quien lo invoca, artículo 894, inciso A. En las obligaciones de no hacer, es el acreedor que debe probar que no se cumplió con la abstención. Ahí cambia, se invierte la carga de la prueba. El pago puede acreditarse por cualquier medio. Cualquier medio de prueba, salvo que las partes o la ley hayan dispuesto una determinada forma. ¿Bien? Repito, cualquier medio de prueba garantiza la evidencia del pago, salvo que las partes o la ley hayan dispuesto una forma específica. Por testigos no se puede determinar el pago únicamente por prueba testifical, únicamente, eso puede ser un complemento, pero únicamente no puede ser la única prueba la prueba testifical, artículo 1019 del Código Civil y Comercial. El recibo es la prueba por antonomasia, es el instrumento privado público que aplica, que evidencia, que certifica, que da fehaciencia al pago. Reglas, artículo 899, recibo por saldo. Puede haber un recibo por pago de uno de los periodos. El recibo por pago de prestación principal sin reserva de acciones implica extinción de tales acciones. Lean bien el 899. El recibo por pago sin reserva de daño moratorio importa extinción cuando se hubiere debido. En consecuencia, el recibo es el documento probatorio por antonomasia en materia de prueba del pago. Imputación del pago. La imputación del pago se sucede en la siguiente situación. Hay varias obligaciones que se deben, acreedor y deudor, es decir, en los dos polos de la obligación, varias obligaciones de igual naturaleza, pero todo lo que tiene el deudor o lo que ofrece pagar no alcanza para abastecer el cumplimiento de todas las obligaciones. Entonces, ¿cuáles son las reglas? Primero, ¿cuál es la imputación clásica? Imputa la imputación por el deudor. ¿Y qué reglas debe seguir el deudor? Aquel que cumple, ¿no? Primero, ¿cuál debe pagar? Hay varias, dijimos, homogéneas, de la misma calidad, y no alcanza a cubrirlas. Primero, la deuda líquida y de plazo vencido. En segundo lugar, en segunda prelación, si adeuda capital e intereses, el pago solo puede imputarse a capital
previo consentimiento del acreedor. Artículo 900 del Código Civil y Comercial. Repito, si se adeuda capital e intereses, el pago solo puede imputarse a capital previo consentimiento del acreedor. ¿Puede imputar el acreedor? Imputación por el acreedor. Cuando el deudor no ejerza esta facultad que tiene. Reglas que tiene que tener el acreedor al imputar el pago. Imputación debe recaer en primer orden. La imputación debe recaer sobre deudas líquidas y exigibles, igual que en la regla para el deudor. Segundo, una vez canceladas totalmente una o varias deudas, puede aplicar el saldo a la cancelación parcial de cualquiera de las otras. Repito, una vez canceladas totalmente una o varias deudas, puede aplicar el saldo a la cancelación parcial de cualquiera de las otras. Artículo 901. Imputación legal, si no imputa ni el deudor ni el acreedor, se aplica la imputación por la ley. En primer orden, obligación de pago vencido más la mayor onerosidad para el deudor. Entonces, si son igualmente onerosas, se aplica, repito, en la imputación legal hay 3 reglas básicamente, para ser más preciso. Cuando ninguna de las partes ha realizado la imputación, debe aplicarse la atribución prevista por la ley, según la cual el pago de imputar sobre la obligación de plazo vencido más onerosa para el deudor, sea porque ésta lleve intereses, cláusula penal, garantía real, etc. Repito, el pago se imputa a la obligación de plazo vencido más onerosa para el deudor. Segundo orden, si las deudas fueren igualmente onerosas, el pago se prorratea entre todas ellas. ¿Correcto? Se prorratea es se fracciona, se divide, se distribuye. Tercer orden, si el pago se hace a cuenta de capital e intereses y no se precisa su orden, se imputa primero intereses, a no ser que el acreedor dé recibo por cuenta de capital. Artículo 903 del Código Civil y Comercial. Y por último, para cerrar la temática del pago, tenemos gastos del pago. El Código Civil y Comercial no dispone genéricamente, tampoco lo hacía el DBL, sobre quién debe cargar con los gastos del pago. Ahora bien, los gastos del pago no pueden quedar a cargo del acreedor, nunca. ¿Por qué? Porque justamente el acreedor es a quien beneficia el pago. En realidad beneficia a ambos, pero el acreedor es el sujeto pasivo del pago, ¿no? Es el sujeto pasivo en el sentido de que es el beneficiario finalmente. Entonces, dijimos, ni el Código de Vélez ni el Código Civil y Comercial establecen una regla de quién carga con los gastos del pago. La regla es que el acreedor no. Se observa así, por ejemplo, en el supuesto de pago por consignación extrajudicial, el deudor o el acreedor deben los gastos del procedimiento, según si se acepta o si se rechaza. Si se acepta el pago por consignación, la regla, en principio, será que carga con las costas, ¿quién? Con los gastos. El acreedor, porque el deudor quiso pagar, no le aceptó el pago el acreedor, lo hizo forzadamente y finalmente venció. Es decir, ¿quién ganó? ¿A quién se le dio la razón? Al deudor. Y que esa sentencia que dispone, que en verdad el deudor tenía razón para que el acreedor le acepte el pago. En consecuencia, en los casos de responsabilidad por evicción, en la compraventa son a cargo del vendedor, los gastos de la entrega de la cosa vendida, artículo 1138 del Código Civil y Comercial. Entonces, surge en forma clara que el principio de integridad del pago no puede alterar justamente este principio, la porción, la prestación que debe cumplirse. Los gastos del pago no pueden quedar a cargo del acreedor si estos disminuyen la prestación a la cual tiene derecho. ¿Por qué? Porque viola o conspira contra el principio de integridad del pago. Entonces, con esto cerramos la temática del pago. Por supuesto, en una visión panorámica que siempre yo le encomiendo la lectura del código con algún manual de apoyo o código comentado en su caso. La próxima clase en la semana nos vamos a contactar para ver si programamos para el lunes que viene una constatación de rendimiento, un pequeño parcial cuya metodología la estoy pergeñando. Así mismo como lo voy a mecanizar en la otra facultad y voy a ver cómo lo logramos. No tiene un carácter formal de parcial contundente en el sentido de que es constatar el rendimiento con los temas hasta aquí abordados y después seguiremos con las clases videograbadas.
Y en algún momento tal vez convoque algún Zoom para tener contacto sincrónico. Muchas gracias, hasta prontito.